Bienvenidos, esto es Semana Noticias. Seguimos informándolos a ustedes en este miércoles 12 de agosto. Y estamos con ustedes para hablar de un tema del Congreso, porque como pocas veces ocurre, hay un acuerdo entre distintas bancadas para solicitar la renuncia de la ministra de Ciencia, Mabel Torres. A través de una constancia, se le pidió al presidente Iván Duque, con otras palabras, que haga una revisión de lo que ha pasado en esa cartera, de la poca ejecución que se ha hecho y los retrasos que hay en materia de ciencia, de investigación para nuestro país, y que no se ha visto realmente la transformación de Colciencias al ministerio. La ministra Mabel Torres lleva 7 meses en esa cartera y, a decir verdad, pues no se le ha escuchado mucho, solamente hemos oído de ella porque se le ha olvidado firmar algunos decretos, eso sí, pero bueno, tenemos 2 invitados para hablar de este tema. Senador Armando Benedetti, bienvenido a Semana Noticias. Muy buenas tardes a usted, a mi compañero el doctor Iván Agudelo y a cada una de las personas que nos siguen hoy. Senador Agudelo, y usted también, bienvenido a Semana Noticias, y explíquenos por favor, porque además esto tuvo un antecedente, un control político bastante fuerte en donde criticaron mucho a la ministra, ¿no? Sí, el antecedente es que hace 15 días le enviamos una carta al señor presidente, 7 senadores, para que también revisara muy cordialmente lo que ocurría. Luego viene el debate de control político este lunes, hace 2 días, y desde ayer se empezaron a recoger firmas. Ya llevamos 40 firmas de senadores donde le pedimos también respetuosamente al presidente que en su fuero tome las decisiones y que somos amigos del gobierno y que lo acompañamos para que tome las mejores decisiones para que la ciencia sea protagonista en Colombia, como lo que hicimos con la creación del ministerio. Claro, senador Benedetti, mire, justamente uno esperaría que las renuncias a las mociones de censura las pidieran los partidos de oposición. En el caso de la U, bueno, si bien es cierto es de gobierno, pues usted no es tan cercano al Ejecutivo. ¿Qué está pasando con el tema de la ciencia en nuestro país, senador Benedetti? Bueno, a ver, yo me uno a las palabras que está diciendo el doctor Agudelo, Diego, porque lo que aquí se trata, más que la cambien o la voten, es llamar la atención del gobierno nacional que lo que viene sucediendo con el Ministerio de Ciencias pues es un fracaso total. Es verdad que usted dice que uno debería pedir una moción de censura, pero yo creo que nos extralimitaríamos, no en funciones, pero sí en cálculos, de que este es un momento que tenemos que de alguna u otra forma estar colaborando antes de que estar criticando. Por eso, de la mano del doctor Agudelo, pues se ha escrito esta carta en términos bastante fuertes, pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Que de los 692 mil millones de pesos que se dieron para la pandemia de las regalías, más o menos 276 mil millones de pesos han sido para el Ministerio de Ciencia. Y con ellos se han hecho 78 contratos que tienen que ver con los temas de laboratorio. ¿Qué es lo que sucede ahí con esos contratos? Que de ellos 53 tienen un promedio, ojo, doctor Diego Bonilla, tienen un promedio de 12 meses de entrega. O sea, como quien dice, la plata de la pandemia fue hecha para unos laboratorios para atender la pandemia, pero van a estar listos en un año. Claro, dígame usted, claro. ¿Qué significado tiene eso? Si además le acumula lo que pasaba antes con ciencia y tecnología, etcétera, la plata de regalía, la cantidad de problemas para que viabilizaran la plata, etcétera, pues uno entiende que eso de pronto quedó mal escrito y por eso no funcionó. Pero en plena pandemia, votar a la careca casi que 300 mil millones de pesos es un verdadero desafío o algo surrealista, algo yo no sé qué. Yo no quiero usar muchos adjetivos hoy contra la ministra, pero a mí que me expliquen cómo te vas a gastar 300 mil millones de pesos en la pandemia cuando no compraste un tapaboca, cuando no compraste una vacuna, cuando no compraste una UCI, pero te gastaste una cantidad de plata en cemento para que esté listo en un año. Eso no tiene ningún significado. Sí, senador Agudelo, la pregunta es para usted. Mucha gente que se está conectando con nosotros a través de estas señales de Semana Noticias en todas las redes sociales nos están diciendo que muchas personas ni siquiera conocen de la existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué opinión usted le merece lo que está diciendo la gente? Pues la verdad, yo vengo entregándole al país unos comunicados
desde enero 17 y no hay presencia del ministerio. De hecho, nadie la ve. Ha ido solamente 3 veces al programa del presidente de la República, cuando la ciencia es protagonista, es actuante. Y ella un día lo dijo, es que el ministerio trabaja en silencio, eso no lo podemos permitir, que el ministerio no es reactivo, eso no lo podemos permitir. Yo le vengo haciendo un seguimiento a los ministerios de ciencia en el mundo y son los que acompañan de manera transversal el presente, pero también están proyectando los países para lo que se viene después. Vamos a quedar seguramente con muchas complejidades, pero muchas irregularidades y, con el respeto, muchas mentiras. Y ha generado hasta choque de trenes internamente. Por ejemplo, con el Instituto Nacional de Salud, ella se ha querido abrogar de que ella fue la del tema de todos los laboratorios, y hemos hecho las denuncias porque fue el Instituto Nacional de Salud a los que hay que hacerles ese reconocimiento con todas las secretarías de salud de los entes territoriales. O sea que hay muchas imprecisiones que la Contraloría, porque esto que habla el doctor Benedetti es el informe del doctor Felipe Córdoba frente a esos laboratorios promovidos con las alertas que ellos han enviado y nos acompañaron en la audiencia pública del lunes. Ya son más de 40 senadores amigos del gobierno, que acompañamos al gobierno, los que le estamos diciendo, presidente, tome la mejor decisión para Colombia. Claro, y es que eso es lo que llama la atención, que los congresistas, como usted lo dice, senador Agudelo, son amigos del gobierno y es desde donde se le está haciendo el llamado. Senador Benedetti, se ha dicho también que se va a reducir el presupuesto de este ministerio, que sin duda podría tener una gran importancia para el país por todo el desarrollo de la ciencia, de temas científicos, y pues esto se podría estar presentando por un problema gerencial en el ministerio, ¿no? Y yo ahí sí tendría que pedirle más ayuda a mi compañero, el doctor Agudelo, para ver si me voy a equivocar en lo que voy a decir. Carrasquilla, que es el hombre por excelencia de crear desigualdades, de administrar las desigualdades, que no tiene ninguna prioridad social y además está escondido. Es que no hay derecho que tengamos la crisis económica más fuerte, más dura de toda la República de Colombia, y el ministro de Hacienda está callado, está escondido, no habla. Entonces, él se ha dedicado a recortar una cantidad de recursos de diferentes. Por ejemplo, yo la semana pasada estaba denunciando, porque yo creo que es una denuncia, cómo le estaba quitando 400.000 millones de pesos a lo que tiene que ver la formación y elaboración de derechos para los niños. Me imagino que a los ministros más débiles, o los que él ve más débiles, empieza a recogerle y a recortarle los recursos. Porque no me va a decir a mí de que él va a recortar recursos y que para que no haya más corrupción, cuando uno podría pensar que hay mucho más sospechas allá donde él, allá hubo o hay 27 billones de pesos, no sabemos si hay o hubo, porque no ha querido responder en qué se gastó la plata. A día de hoy no se sabe en qué se gastó. Y usted habla con cualquier alcalde y gobernador y me dice, a mí de eso no me ha llegado un peso. Pero aquí no hay forma de que responda el señor ministro de Hacienda, de cual tengo todas las sospechas. ¿Qué es sospecha? Un concepto no favorable. El señor no ha creado nada nuevo, no ha inventado nada nuevo, no nos ha hecho ninguna propuesta, no ha hecho nada. Entonces yo creo o asumo que ese recorte tiene que ver con ese tipo de comportamientos. Claro, senador Agudelo, se han presentado en las últimas semanas también otros episodios que tienen que ver con este Ministerio de la Ciencia y Tecnología, especialmente con Mabel Torres. Ella no ha participado de los recientes decretos, que inclusive veíamos de la prórroga de la cuarentena en el país. No estaba la firma de ella, de todos los ministros menos el de ella, y también se había presentado una reunión en la Casa de Nariño donde se empezaba a hablar de todo lo que tiene que ver la estrategia diplomática de Colombia en el exterior para la posibilidad de comprar una vacuna para enfrentar el coronavirus, pero el único funcionario que no estuvo presente fue la ministra de Ciencia y Tecnología, pero muchos sectores habían reclamado la existencia y la creación de este ministerio, y se viene esta pandemia y cuando tiene que relucir este ministerio, esta cartera, está totalmente desaparecido. Mira, hoy lo dice el mundo entero. El país que tenga capacidades para fabricar medicamentos va a tener esa vacuna. Nosotros todavía no lo tenemos y yo lo que he querido, y ese fue nuestro diseño cuando lo creamos, como tú decías, diplomacia científica, crear capacidades. El Instituto Nacional de Salud hace 30 años fabricábamos millones de vacunas y se las vendíamos a 20 países en el mundo
y las perdimos. Pues recuperemos esas capacidades. ¿Y por qué se pierde esa plata? Y frente a lo del presupuesto, el congelamiento de recursos del 2020 se dio por la baja ejecución del presupuesto del 2019. Claro, porque no tienen capacidades para ejecutar, que no es de ella, seguramente que no, porque ella empezó en el 2020, pero no como ella dice que fue por la actual pandemia. Sin embargo, del recurso restante que le quedó, solo se ha ejecutado el 19%, y de los recursos congelados, 100.000 millones de pesos correspondían al rubro de investigación. ¿Para qué tener un ministro de ciencia en el Consejo de Ministros? Para que defienda los recursos. Pero ojo, que también quiero hacer otro punto muy importante, que no he hecho yo la denuncia, son los jóvenes becarios. Cerca de 700 becarios de estancia doctoral y postdoctoral denuncian que no han recibido al día de hoy el pago de la beca, y en algunos casos desde hace 6 meses. Están pasando una serie de situaciones, como yo lo he llamado, una sumatoria de eventos desafortunados en este ministerio. Claro, esta pregunta se la quiero hacer a ustedes dos, senadores, porque la gente nos está preguntando a través de nuestra transmisión. Como la ministra recibió hace poco un respaldo de la bancada afrocolombiana, pues hay quienes dicen que sencillamente están pidiendo la cabeza de la ministra porque es negra. ¿Tiene algo que ver esto, senador Benedetti? No, yo no conozco. A ver, en el Senado, claro que hay racistas y siempre hay discriminación en nuestra sociedad. Creo que la primera persona que hizo un debate o que ha hecho un debate en favor de los afros, a mí me gusta decirles negros, porque yo no veo ningún problema cuando le dicen a los monos o a los negros negros, yo no lo digo de forma peyorativa, fui yo. Fue el primero en hacer, repito, un debate en favor de en contra de la invisibilización de lo que había pasado en toda nuestra historia, contra los negros. Segundo, en el proyecto, en una ley que se llama, bueno, ahora no me acuerdo, que tenía que ver con el tema de las tierras, logré que el proyecto era inspirado en que cuando la tierra no estaba titulada, el Estado la podía entonces tomar. Y el 80% de las mejores tierras de nuestro país están, y que el 80% de las tierras de Nariño, Boyacá, Cundinamarca, no están tituladas. Entonces, lo que había que buscar era que cuando hubiera un asentamiento de afros bien constituido, que ya estuviera en proceso la titulación, no podría ser titulada por el Estado. Y también, para sorpresa suya, Diego Bonilla, quien llevó a los negros a la mesa de negociación de la paz en La Habana, fui yo. Buscamos a los líderes, que además muchos de ellos trabajan también ya en el Congreso de Estados Unidos, para que fueran con el doctor de la calle a buscar entonces esa entrada allá. Entonces, sí. Lo digo por ahí porque a mí no me pueden tachar de racista. Y puedo dar fe y me puedo hacer quemar la mano por el doctor Iván Agudelo. Tampoco hay absolutamente nada de racismo. Ahora, ¿este es un país racista? Sí. ¿Este es un país que discrimina a la mujer? Sí, es patriarcal y todo lo demás. Pero con la ministra le voy a decir por qué no hay racismo. Porque hay un tema mucho más grave. Si usted le pregunta al 100% de los congresistas cómo se llama la ministra de Ciencia, no saben cómo se llama. Pues el mismo presidente la confunde con nuestra colega Mabel Lara, ¿no? Bueno, para que veas tú. Entonces una señora que no existe para nadie, no creo que la gente esté pendiente de que si es negra, mono o azul, porque, repito, no existe. No existe, es que no existe. Entonces, sí. Ya le he dicho porque en el Congreso, claro que hay algunos racistas, pero serán... Pero en este caso no lo hay. No, en este caso no lo hay porque además nadie sabe quién es ella. O sea, yo cómo voy a ser racista con alguien que nadie sabe quién es, que no la tiene en la memoria. Mire, le juro, usted hace una encuesta, ojalá pudiera hacer ahí. Si saben que existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 99% dice que no sabe que existe. Claro, permítame, senador Benedetti, que el senador Agudelo quiere aportar sobre el tema. ¿Hay racismo, sí o no, senador Agudelo? A mí me parece muy importante y voy a hacer una precisión, pero para seguir no desviar el debate, porque el debate debe ser de fondo y no de forma. Yo el 30 de diciembre del año anterior, a los 17 minutos
el presidente hace el anuncio del nombramiento de Mabel en el ministerio, escribo un Twitter: gran acierto, señor presidente. Su nombramiento es un reconocimiento a la mujer científica, a la academia, a la misión de sabios en las regiones. En ella nos sentimos representados los colombianos para la construcción del nuevo país con equidad, diversidad y eco. Y quería hacer esta precisión porque ante un debate de control político no podemos generar distractores de misoginia ni de racismo. De hecho, el sábado 8 de agosto, la ministra del Interior fue muy enfática en decir: no compartimos que ante el ejercicio constitucional de control político por parte de los senadores firmantes del comunicado dirigido al señor presidente de la República se realicen afirmaciones que insinúen que la motivación del debate es por presunta discriminación racial o de género. Aquí el gobierno está siendo enfático porque no podemos permitir que ese derecho y deber que además tienen los colombianos de que nosotros ejerzamos el control político lo desviemos. Pero el tema no es ese, es que también el presidente de la República en diferentes escenarios dijo que quería llevar la ciencia a un presupuesto del 1.5. Él es el presidente. Él tiene unos ministros que le tienen que ayudar a que sus propuestas se hagan realidad, y acá lo que hicimos fue reducir el presupuesto. Claro, la pregunta es para los dos porque ya llegaron las cifras del coronavirus y ya tenemos que ir cerrando esta transmisión. Para el senador Benedetti y también para el senador Agudelo, de no presentarse esa renuncia por parte de la ministra de Ciencia y Tecnología porque cuenta con el respaldo del presidente Iván Duque, ¿cuáles son esos compromisos que tiene que hacer esta funcionaria o qué cambios tendría que existir en esta cartera, senador Benedetti? A ver, yo empecé diciendo que la palabra renuncia, en mi caso personal, porque la acompañé, porque es la forma de llamar la atención de ustedes, primero. Segundo, porque es la forma de llamar la atención de que se votaron casi 300.000 millones de pesos a la caneca, porque están recogiendo una plata, están gastándose una plata que es de la pandemia, que viene la regalía, pero que todo va a estar listo en julio del otro año. Entonces, yo no pretendo con esto que se cambie la ministra o que yo conozca a alguien para que la pongan, etcétera. Yo lo que quiero decir es que a veces todo es bastante desordenado por esta época, que más allá de hablar si las cosas son buenas o malas, son bastante raras, son bastante diferentes. Y no hay derecho que una persona que, repito, no existe, o sea, que no existe políticamente, no existe científicamente, no existe como ministra, no existe en los medios, no existe en el Congreso, no existe, siga todavía ahí pasando desapercibido. Senador Agudelo, rápidamente. El presidente tiene que tomar la decisión. Lo estamos acompañando para que la tome, como la acompañamos cuando la nombró. Y ella tiene que saber si realmente sí le está aportando a la ciencia en Colombia. No ha habido una sola gestión para la pandemia. La gente se está muriendo, la gente se está enfermando y necesitamos, como todos los demás ministerios, todos. Aparece más el Ministerio del Deporte, que también es nuevo. Necesitamos que todos los funcionarios hagan lo que les corresponde hacer. Bueno, pues 5 de la tarde, 7 minutos. Ahí están los argumentos que entregan desde el Congreso en esta solicitud que están haciendo al presidente Duque para retirar o modificar a la ministra de lo que está pasando en esa cartera. Pues senador Benedetti, senador Agudelo, gracias por haber estado con nosotros en Semana Noticias. Mucha salud para todos, gracias.